Buscar en tu Biblia ahí precisamente Primera de Corintios capítulo 2, 13. Dice, ¿cómo aprendió Pablo a proclamar la verdad de Dios? ¿Cómo aprendió Pablo a proclamar la verdad de Dios? ¿Qué dice el versículo? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, entonces, ¿cómo aprendió Pablo? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Y el Espíritu nos enseña y el Espíritu acomoda lo espiritual, como dice ahí, ¿verdad? De tal manera que podemos entender y comprender perfectamente lo que está escrito ahí en la palabra. Esa es la forma en que Pablo aprendió y es la manera en que aprendemos también nosotros, ¿verdad? Para proclamar la verdad de Dios. Y es obvio, ¿cómo vamos a proclamar la verdad de Dios si no la conocemos? Entonces, primero, tenemos que conocer la verdad de Dios para poderla proclamar. Entonces, tenemos que aprender la Biblia, ¿verdad? Conocer la Biblia. Entonces, esta lección me gusta mucho porque a veces decimos, híjole, me tengo que aprender todos los libros. Son 39 libros. Pues no son muchos, ¿no? Son poquitos. Bueno, ya si vemos los de toda la Biblia, pues son 66 en total. Pero en el Antiguo Testamento, pues tenemos 39 libros, que es fácil, está fácil aprendérselos cuando tenemos las divisiones como las vamos a ver ahí en la hojita, ¿verdad? Ya luego que lo imprimas, vas a ver que ahí está muy claro, ¿no? Cómo podemos ir contestando todos los libros de la Biblia. Muy bien, y ahora vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Y también vamos a reconocer ahorita cuál es la fuente de las profecías en las escrituras, porque la mayoría de lo que nos encontramos en la Biblia, dentro de los escritos bíblicos, son profecías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente de las profecías? ¿Qué dice Segunda de Pedro 1, 20 y 21? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe, esperanza, sean en Dios. A ver, tengo duda. ¿Sí es Segunda de Pedro 1? Ay, es Primera de Pedro. Ajá, sí tenía duda. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. 1. Está bien, es que ahora te tocó leer a ti. Sí, Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, Ahí está. que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la fuente de las profecías en las Escrituras? Otra vez. ¿Cuál es la fuente? Ajá. ¿Fueron inspiradas por quién? Por los hombres, por los santos hombres de Dios, Pero, que fueron inspirados por el Espíritu por Santo. el Espíritu Santo otra vez. O sea que podemos ver claramente que el Espíritu Santo es el que juega un papel importante en todas las Escrituras. ¿Sí? Por eso dice que son inspiradas por Dios, porque la palabra inspiración viene de soplar y de ahí viene la palabra espíritu también. Acuérdate que la palabra espíritu significa aliento, el espíritu de Dios, el aliento de Dios. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la fuente de las profecías es el Espíritu Santo. Y luego vamos a ver un versículo muy interesante que está en Jeremías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Jeremías 30, versículos 1 y 2. ¿Qué instrucciones dio Dios a Jeremías? ¿Qué instrucciones Jeremías dio Dios a Jeremías? ¿Sí? 30. Es Jeremías 30, versículos 1 y 2. Sí, ya lo vi.
Dice, palabra de Jehová que vino diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en el libro todas las palabras que te he hablado. Ahí está, qué bonito pasaje, ¿no? Qué bonito pasaje, porque nos dice que es Dios el que toma la iniciativa para la escritura, porque dice, ¿qué instrucciones dio Dios a Jeremías? Pues fácil, la instrucción es muy sencilla, le dijo, escribe en un libro todas estas palabras que yo te di, ¿no? Pero otra vez, ¿quién es el que da las palabras? ¿Quién es el que da las indicaciones? Es Dios. Jeremías solamente las escribe y obviamente como es el profeta, pues las da a conocer al pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo sepa lo que Dios está hablando, lo que Dios está tratando con ellos, ¿verdad? Muy bien. Estoy escribiendo. Sí, yo me espero. 5 ya. ¿Verdad? Y luego en la número 5, pues tenemos 3 versículos bíblicos que son claves. Y nos dice precisamente que anotemos lo que estos textos nos dicen, pero sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a anotar lo que nos dicen estos versículos sobre la misma Biblia. ¿Sí? Vamos a buscar primero el Salmo 119, 140. Acuérdate que es el salmo más largo de toda la Biblia. Salmo 119. Hay que buscar el versículo 140. No estoy batallando. Luego lo saco. Qué bueno, fíjate, es lo que estoy viendo. Ya te hiciste muy diestra ahí en la búsqueda de la Biblia. Sí. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Muy bien, entonces, ¿qué característica vemos de la palabra de Dios? Que su palabra es pura. Exactamente. Ahora, si quieres ser más específica, ponle completo, como dice ahí, es sumamente pura. O sea, no es nada más, algo que es sumamente puro, es como que se pasa de pureza, ¿me explico? O sea, es pura, pero es todavía más pura. Por eso dice sumamente pura, ¿verdad? Es la palabra. Muy bien, esa es una característica de la palabra de Dios. Y eso nos da confianza a nosotros de saber que nos acercamos a esa palabra tan maravillosa. Proverbios 35. ¿Ya casi van a llegar a Proverbios 30 o ya pasaron los lunes? No, todavía no. Ya mero, ya van a llegar al final, ¿verdad? 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. En Él esperan, sí. ¿Y qué dice? Toda la palabra de Dios es Toda la palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Entonces ponle ahí también. Nos habla de pureza, ahora nos habla de limpieza, ¿verdad? Y el último versículo de esta pregunta 5, primera de Pedro 1, 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Primero de Pedro 1, 4 y 25. Uh-huh. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como de la hierba. Uh-huh. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces esa última parte es la que vamos a contestar. ¿Qué nos dice este versículo? La palabra permanece para siempre. Amén. La palabra permanece para siempre. Muy bien. Ahora, en la siguiente hoja, nos dice, y estos son datos interesantes, fíjate qué interesante es esto, porque ahorita estamos viendo la Biblia, la hemos ido leyendo poco a poco, la vamos conociendo, como tú dices, ya encuentro más rápido los versículos, de alguna manera el estar estudiando y leyendo la Biblia nos ayuda a movernos mejor en ella. Pero mira lo que dice aquí, dice la Biblia
es el libro más importante de toda la historia, ¿sí? Y fíjate bien, dice que fue escrito por unas 40 personas. Pero lo interesante de estas 40 personas que formaron parte de la escritura, de las escrituras, es que eran de diferentes ocupaciones. Por ejemplo, Mateo, pues se dedicaba sabía mucho de matemáticas y trabajaba en los impuestos, pero Pedro, Jacobo, Andrés, los demás eran pescadores, por ejemplo. Entonces había mucha diferencia desde el punto de vista educacional en ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchos de ellos que escribieron eran de diferentes ocupaciones y aproximadamente se tardaron 1500 años en escribirse todas las palabras de Dios. Se escribieron obviamente en hebreo, en arameo, que era el idioma oficial de los hebreos también, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y el griego, que era el idioma, como ahora es el inglés, que todos lados donde vas, la mayoría de la gente habla inglés. En ese tiempo, pues el imperio griego había predominado, ¿verdad? Y aún en Roma, en lugar de hablar latín, se hablaba mucho en griego, ¿no? Era como que el idioma universal de la época. Pero lo que nos llama la atención de todo esto, fíjate, después de tantas personas y después de tantos años y siglos en que se tardó en escribir la Biblia, todo el mensaje es cristocéntrico. Todo el mensaje nos habla de Jesús, ¿verdad? Así que esto es lo que hace que sea especial para nosotros, ¿no? La palabra del Señor. Y por eso los versículos que estuvimos leyendo dan especial atención al Espíritu Santo, porque Él es precisamente el encargado de inspirar todas las escrituras, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito. Vamos a ver entonces el punto número 6, que es el segundo tema, y que nada más tiene 2 preguntas, que son las únicas 2 preguntas que vamos a ver ahorita. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la Biblia? Ya que vimos todo esto de la Biblia, ya que sabemos que es útil, que es perfecta, que Dios la inspiró, que Dios usó a hombres y mujeres para escribirla, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver de qué nos sirve, de qué nos vale tener la Biblia. Dice, relaciona los 4 usos de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Y vamos a relacionar estos 4 usos de la palabra de Dios con las siguientes descripciones que vienen ahí, ¿sí? Entonces, mira, no sé si quieras leer 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, entonces son 4 cosas, ¿verdad? ¿En dónde metemos esas 4 cosas? En las 4 frases que vienen ahí. Por ejemplo, vamos a brincárnosla para ir a las más fáciles. Fíjate, por ejemplo, la número 3 dice, nos explica cómo regresar. ¿Cuál quedaría ahí de las que leíste tú en la Biblia? Nos explica cómo regresar. Corregir. Exactamente, ahí pone la palabra corregir en la número 3, ¿verdad? En la número 3, corregir, porque nos explica cómo regresar. O si quieres, pues las estás anotando, ¿verdad? Sí. Si, la primerita dice, nos ayuda a saber qué creer y qué hacer. Ahí, ¿cuál pondríamos de las de Timoteo? No sé, a saber, creer y hacer. Ajá. Es para enseñar. A enseñarnos. Para redarguir, para corregir, ya dijimos que nos explica, ¿verdad? La otra. Y luego dice para instruir en justicia, ¿verdad? Exactamente, es enseñar. La palabra del Señor nos enseña, o sea que con la enseñanza nos ayuda a saber qué creer y qué hacer, o sea, cómo comportarnos. Y redarguir sería que nos advierte cuando hemos pecado. Eso es lo que significa redarguir, ¿verdad? Es la segunda. Es la segunda. Redarguir, o sea, nos advierte cuando hemos pecado. Ya vimos la 3, que nos explica cómo regresar para corregir en justicia. Y
la última, ¿cómo es? Para instruir. Perdón, para instruir. Esa es la última, para Nos instruir en Nos justicia. dice ¿verdad? cómo vivir. Exactamente. O Nos sea, cómo instruye, vivir nos justamente. Por enseña. eso dice, nos instruye en justicia, ¿verdad? Nos explica el camino correcto, el camino de la obediencia, cómo debemos hablar, pensar, dirigirnos, todo eso. Instruirnos en justicia nos dice cómo vivir. Muy bien. Y la última pregunta, que tiene 4 citas bíblicas, ahorita las buscas y las leemos. Dice, número 7, ¿qué beneficio tiene la Biblia para nosotros? ¿Qué beneficio tiene la Biblia para nosotros? Fíjate que estamos así como en la escuela de antes, ¿no? Que nos decía el maestro, a ver, les voy a dictar las preguntas. Y empezamos. Yo así aprendía, yo creo que aprendemos más de estarlo haciendo así como ahorita que si nos dan la hojita, ¿a poco no? Con los cuadernos, mejor usar cuadernos. A ver, ¿qué dice el Salmo 119, 105? 105. ¿Qué dice? El Salmo 105. Lámpara a mis pies, tu palabra. Y lumbrera mi camino. Ok, entonces, según ese versículo, ¿qué beneficio tiene la Biblia para nosotros? ¿Qué beneficio? Ajá. Si es lámpara, ¿qué hace? Es la que me va alumbrando mi camino. Exactamente. ¿Cómo debo andar? Exactamente, esa es la respuesta. Ahí ponle a un ladito del Salmo 119, 105, ponemos que Él es el que, con la Biblia ilumina nuestro camino, ¿verdad? O sea, nos muestra el camino correcto a seguir. Excelente. Ese es uno de los beneficios que tiene la Biblia. Y luego, ahí mismo en el Salmo 119, pero ahora lee el 165. Salmo 119, 165. 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Muy bien, entonces si amamos la ley del Señor, ¿qué dice ahí? No vamos a tropezar. No vamos a tropezar, así de sencillo. Excelente. Y es muy lógico, ¿verdad? Porque si está diciendo también el salmista que es lumbrera, que está iluminando nuestro camino, pues obviamente al iluminar nuestro camino, pues no hay tropiezos. Muy bien, nos quedan 2. Jeremías 15, 16. ¿Qué beneficio tiene la Biblia para nosotros? Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Muy bien. ¿Qué fue lo que produjo? ¿Qué beneficio tuvo el profeta, el haberse alimentado de la palabra de Dios? Alegría en mi corazón. Ajá. Pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Cómo la Biblia nos produce eso en nosotros, ¿no? En nuestro cuerpo, las emociones, ¿no? A veces como tú dices, fueran lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gozo, exacto. Exactamente, eso es lo que produce y ese es el beneficio que tiene la palabra para nosotros. Muchas veces no sabemos qué decir cuando está algún amigo, algún hermano pasando por momentos difíciles y les compartimos un versículo de la Biblia, ¿no? Algún versículo que traiga salud, alegría en los momentos difíciles. Y la Biblia tiene esa característica, ¿verdad? Hace esa obra en nuestro corazón. Y la última, Chayito, Juan 15:3. ¿Qué nos dice? Hasta parece que Dios me está ayudando, ¿no? Le hablo de allí. Ándele, pues no parece, de verdad Dios nos ayuda. Sí. Así Dice es. Juan 15:3. ¿Qué dice?
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, ¿qué produce en nosotros? ¿Cuál es el beneficio? Estamos limpios. Exacto, estamos limpios. Nos O nos limpia, Nos limpia. nos limpia. Hay una predicación del hermano Luis Gabriel que se llama El Detergente Divino y habla de la palabra de Dios, de cómo nos limpia, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Muy bien, y el siguiente tema, si tú lo ves ahí, pero ahí sí te invito a ver si tiene chance mañana de imprimir tus hojas, porque aquí todo lo que sigue, donde dice el Antiguo Testamento, que es el siguiente tema, es ir anotando todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Okay. Entonces, Sí, lo voy a hacer más bien se va a quedar como tarea el siguiente tema. Bueno. Ahorita terminamos aquí, ya vemos cuál es el valor de la Biblia, ya vemos los beneficios de la Biblia, y ahorita ya vamos a entrar al tema del Antiguo Testamento, pero ahí ya